Dale. Allá, la rama del maxilar. Luego más abajo tenemos lo que es el agujero oval. Agujero oval. Aquí ya sabemos que va a pasar la tercera rama del trigémino o la mandibular. Sí, ahí explico, Mayra. Tercera rama de lo que sería la mandíbula y la arteria meningia menor. Luego más atrásito tenemos el foramen espinoso agujero redondo menor, en el cual se va a insertar solamente la arteria meningia media. Tenemos el agujero rasgado anterior, que algunos dicen que no pasa nada, se pelean, que sí, que pasa, ya. Nevares dice que no pasa nada. Ajá. Ya. Otros dicen que pasa el nervio ovidiano, si no me equivoco. Y ahora hablando verdaderamente. ¿Ah? Y ahora, hablando verdaderamente, entonces. No, pero el rasgado anterior, que también puede pasar el nervio ovidiano. Sí. También, sí. Por restricción. Ya, y tenemos aquí ya la silla turca, que todos ya conocemos. Esa es donde se va a insertar la Sí, hipófisis. es cierto, porque no es mujer. Bueno, ya es verdad. Se asienta. Se asienta. Se sienta y nosotros nos sentamos. Ya. Exactamente. Ya, y luego tenemos los dientes de falopio, el tema tympani, el tympani, el extensión tympani y el conducto. Ya bueno, y eso es lo que se comprende lo que es parte media de ya. Ahora vamos con la parte posterior. En la parte posterior es un poquito más sencillo, solo tenemos que acordarnos que es el borde supraposterior o superior o posterior del temporal o del peñasco temporal, si le gustan con nombre y apellido del peñasco temporal. Aquí lo más importante es el conducto auditivo interno. Ahí donde está esa cosa azul que El alambre. ya, El cable. el alambre. Cable, alambre. Aquí Suponemos solo va a que- pasar. Justamente simula La vena. las arterias y los nervios. Ajá, supongo que este debe ser el nervio facial, pero no sea facial. Claro, pues sí. Ya, mira, va a pasar Si es verde. 7 y 8 y 7 bis. El 7 bis es el intermediario de Weisberg, como que tienen, pero aquí no dicen cuándo. Reisberg. Ya, Weisberg, ya. Reisberg. Escribe whisper. Pero se pronuncia pronuncia Rice. Pero yo le estoy diciendo se escribe. No. ¿He dicho se pronuncia? Ya no peleen, que esto está grabado. Ya, aquí tenemos lo que es el agujero Y rasgado eso para posterior, YouTube. o algunos le dicen agujero yugular. En metal le dice yugular. Pero aquí nomás va a pasar la vena yugular interna y los pares 9, 10 y 11 que son glosofaringio, vago neumogástrico y el espinal. Ya, este está como dividido por una laminilla así y solo va a pasar el 11 por aquí. Solo entonces esta vena yugular 9 y 10 y aquí está el 11. Aquí en esta parte más anterior. Ya, ahora tenemos el foramen magno. Yo he estado viendo y Nevares no te dice que pasa nada. No te dice que pasa. No dice. No dice que No pasa. dice qué pasa. Solo Él no dice en ningún lado. Solo dice protuberancia anular. Ya. No A dijo mí me explicaron qué pasa. El bulbo y sus envolturas, los nervios, las arterias vertebrales, los nervios espinales y la rama ascendente del hipogloso. Incluso vi que El tronco basilar. también pasa meninges. Y por último tenemos el condilio anterior que solo pasa el hipogloso. Aquí está con el alambrecito. Y el posterior Sí. Ya. bueno, es inconstante. ¿no? Esto. Se aparece, ¿sabes? Y el posterior que está, se lo ve por atrás, que está aquí y a veces pasa. ¿Cómo se llama? Emisarios era. Una vez emisario. Sí, Suele pero- tener el nombre de la. Sí, pero pero eso es inconstante. Eso es inconstante, no se preocupen. No voy a tomar constante. No sé qué te dijo que querés. Si quieres, explico. Pero ponle en medio también. Pues. Ponte en medio. Ven, vete acá. Carioca. Esos tiempos en la escuela que usamos carioca. Ya ver, para estudiar la parte externa de la base, lo dividimos en parte facial, la parte anterior, la parte facial, que comprende, bueno, este tiene un corte más de lo normal, comprende la bóveda del paladar es acá. Por la bóveda palatina debería estar aquí la fisura incisiva, un poquito más arriba de lo normal. Debería estar lo que es etmoides, etmoides y vomer, pero no está la parte de más.
de lo que vemos, el borde superior, inferior, el borde inferior del cigomático, con sus apófisis, como sabemos, este es apófisis frontal, también llamada apófisis temporal, la apófisis orbitaria, y este es también llamado el ángulo inferior. Tenemos aquí lo que son las pterygoides, pterygoide media y lateral. Lo que podemos ver en el área del esfenoide, podemos ver lo que es la fosa navicular y la fosa faríngea, el tubérculo faríngeo, ¿qué más podemos ver? A los lados del cuerpo del esfenoide podemos observar lo que es el conducto carotídeo externo. El peñasco no se lo ve muy bien, solo se ve pequeña porción del vértice, el vértice del peñasco, donde vamos a encontrar que por aquí sale el conducto carotídeo, por aquí pasa lo que es el seno sigmoideo, del lado de acá el seno sigmoideo, pero sale en el petroso, el conducto auditivo, conducto auditivo interno, no hay. Externo es acá. Sí. Y sale por aquí en interno. Pero no veo. Ya, aquí sí se ve. Este es el agujero rasgado posterior, ¿verdad? ¿Cuál? Aquí. Baja el cráneo. El agujero rasgado posterior. ¿Sí ven que tiene como una laminilla? Ya, en ese caso se divide, esa es la división de la que hay en el agujero rasgado posterior, en donde se dice que es una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior solo va a pasar el nervio, el par 9, el nervio glosofaríngeo, y en la parte posterior va a pasar en el lado de la fosa yugular, la vena yugular interna, el nervio 10 y el nervio 11, que es el nervio neumogástrico y el nervio espinal. Lo que les quería contar del lado de aquí interno era de que a la altura, como ustedes saben, a la altura de la protuberancia occipital interna nace o se ramifican los senos transversos. El seno transverso, al llegar a la altura de la fisura o de la... ¿cómo es? Cuando se une del surco petrooccipital o escamoso occipital, este canal transverso se bifurca o da un ángulo casi recto, y ahí comienza a tomar el nombre de seno sigmoideo. El seno sigmoideo se va a unir con el seno petroso inferior, que pasa de este lado, que es el canal petroso inferior. Pues supongamos, este es el canal petroso superior y este es el canal petroso inferior. Al unirse el seno sigmoideo y el seno petroso inferior, va a dar que, ya pasando el agujero rasgado posterior, baje o descienda con el nombre de yugular interna. Allá. De aquí también podemos encontrar lo que son los cóndilos. Bueno, los cóndilos que se van a articular con la cavidad o con la cavidad otroide del atlas. Bueno, los agujeros rasgados posteriores, son los anteriores, donde va a pasar el nervio hipogloso. Conducto condilo anterior, donde va a pasar el nervio hipogloso. Tenemos vemos aquí la apófisis estiloide. Vemos también la espina del esfenoide. Ya como ya habíamos dicho, la cara anterior, posterior y anterior del petroso.
o de la parte petrosa del temporal, la cavidad glenoide del temporal, el tubérculo articular, la apófisis mastoide, con la ranura digástrica que se va a insertar el vientre posterior, el vientre posterior del digástrico. Como saben, el vientre anterior se articula en la parte interna de la mandíbula, de la fosa mandibular. También encontramos el surco occipital, donde va a pasar la arteria occipital interna. Mastoide, el agujero mastoide. Debería estar aquí. Ya, aquí está el agujero estilomastoide, esta cosa de azul. Aquí no se ve el... ¿Qué más se ve? Ya, como saben, el lado de aquí es la zona o la fosa temporal del frontal, la porción escamosa del temporal, la porción mastoide del temporal, bueno, se ve la arteria meningia media. No, la arteria meningia. Arteria temporal. Ajá, Arteria media. Arteria temporal media. Que la media es por dentro, pues. No se ve mucho. Mucho calor. ¿Acabamos? No, falta esta parte. Ah, ya. A ver, la parte de aquí delante tenemos la escotadura nasal, la espina nasal anterior. Aquí se ve la espina nasal, la posterior es la que da el palatino. Está bien, pues. No está, yo no sé. Parece que fuera palatino. Sí. La espina nasal posterior. Este es el agujero infraorbitario. Pasa el paquete supraorbitario. El supraorbitario no está. No, el supraorbitario no está. Sí está, aquí está. Pues. Esa es la escotadura. ¿Es escotadura o agujero supraorbitario? No, esta es escotadura. Es que es el mismo, sino que a veces se hace escotadura o a veces Pero si lo encuentras en esta forma, es solo escotadura. Por eso. ¿Ves que no vas a encontrar aquí mismo un agujero, otro agujero si ya está la escotadura? Por eso, pues. Eso lo estoy diciendo. ¿Son usted qué? La fosa A veces en una hay un agujero y en otro Sí, sí está marcada. o sea, en los dos hay escotadura y en los dos... El lagrimal. La troquila La lagrimal es esta. Es el que no, pues tiene que ser no. aquí, tiene que ser arriba. Está arriba. Es esta. En el ojo derecho está raro, ¿entiendes? La troquila es arriba. ¿Ah? Ah, ya viste. Muchachos, Yo dije por la cazuela. Pero el lagrimal es acá arriba, porque ¿te acuerdas que en el frontal, cuando viste el borde supraorbitario, esa es la fosa troclear, la fosita lagrimal? De un lado la troquear y del otro lado la lagrimal. No está aquí, No porque es también se esta. articula con el maxilar, esa de ahí el frontal. es la lagrimal. Está dañada, la que está La que dañada. está dañada, esa es la lagrimal. La que está sale dañada. de acá es la troquila. Esa es la lagrimal. No, las Porque lagrimales se encuentran acá. No, Es la que lagrimal no. se articula con el... Va desde arriba hacia abajo. No la de acá. No la veo. No puedo dar No pie. puedes. No lloraba. No, está Néter, parece un ratito Néter. ¿Qué no es Néter? Ese muerto no lloraba. No, más adelante. O sea que las lágrimas se psiquican. Ese es el troquila. Está más adelante. Está al lado de acá, es el troquila. Me parece que fuera lágrima. Mira, aquí se puede ver el seno maxilar. Adentro, seno maxilar. Ah, sí. Ahí está el seno maxilar. Pero esa es la cosita del seno maxilar. Hay dos. Qué guapo, porque Son como aquí una también se lo ve. capita. Seno maxilar, el más grande de los senos Un cenazo. para nasales. La mamá de los senos. Ya sabes, bien pila en
¿Quién te va a tomar fotos? Oye, a mí todavía no me he tocado y yo soy arriba. Nadie te quiere. Que nadie te quiere, Cindy. Porque él está bajando la lista. Sí. Sí, él está de abajo. Ahí te va chipeando. Pues lágrimas. A mí no me tocaba dar la cara porque eso es otro tema. ¿Vienen a Mayra? Me aparezco en YouTube. YouTube. Te voy a subir al grupo. Ya, a ver. Supuestamente lagrimal. Técnicamente estamos matando más que el 28. Foramen cigomático. ¿Cuál es el foramen Es un cigomático? cigomático temporal y el facial. Aquí Aquí hay dos. Aquí está la fosa lágrima muconasal, la que está aquí. No sé si la ves. Que se forma Cada Qué increíble. Aquí podemos ver parte del hueso propio de la nariz. ¿Qué punto se encuentra ahí? Propio, no, ¿Qué el punto? propio de la nariz. ¿Qué punto se encuentra ahí? ¿Cómo qué punto? Nación. Punto craniométrico. No sé, ¿cuál? Nación. Nación. Se llama el punto craniométrico de la unión de los dos huesos nasales. De los dos huesos. Es cuando o se de- articula se forma el punto. O con la articulación con con el frontal. Es el mismo. El punto craneométrico. El punto Aquí. craniométrico. Sí, ahí. Nación. Sí, Nación. ¿Cómo se escribe? N-A-S-I-O-N. En vez de Nación, con N al final. Nación. Ya sé por qué le dicen nación. Porque el hueso propio de la nariz se oxifica. O sí, se oxifica. Sí, No, se ossifica. Oxificación. Sí, Se se oxifica al momento, después del nacimiento. Cuando nace, se comienza a oxificar. ¿Quién? El hueso propio de la nariz. El punto craniométrico Nación. Lagrimal se ossifica y ya no tiene. Llora polvo ahí. A ver. Orificio cigomático de aquí lo veo. Esfenoides, esfenoides. Pamela, saluda. Este es el gómez. No te comer. Sí, porque esto me parece ser las alas del gómez. Sí. Solo que el gómez la han cortado. Ya todos terminaron. Porque me da el esto de ala de gómez. Llámala a Karina. Por ejemplo, aquí en la media. Hola. Yo no sé por qué sigue grabando. Aguanta. No. Ah, otra cosa que leí, que del agujero, el agujero redondo menor Y este fue el momento o el cultural con agujero el grupo 20. sale solamente pasa la Visítalo en Facebook, Grupo 20 XD. Ya,